La noche que disparé contra algo que me estaba mirando desde el borde del cañaveral. Mis manos temblaban tanto que casi no pude sostener la escopeta. No era miedo al peligro, era algo peor. Era el miedo de un hombre que lleva semanas diciéndose que todo tiene explicación, y que en ese momento, con ese olor dulce y podrido llenándole los pulmones, y ese silencio que no debería existir envolviéndolo todo, se da cuenta de que se mintió a sí mismo durante demasiado tiempo. Me llamo Ernesto Villarreal. Tengo 64 años, y le estoy dictando esto a mi hijo menor, porque estas manos ya no escriben bien. Fui agricultor toda mi vida, igual que mi padre y el padre de mi padre. Crecí entre ríos, monte espeso y animales. No soy un hombre de fantasías. Soy el tipo de persona que cuando algo falla en el motor del tractor, lo desmonta pieza por pieza hasta encontrar qué está mal. Así pienso, así he pensado siempre. Por eso lo que pasó durante esas semanas me costó tanto aceptarlo. Y por eso me costó 20 años poder hablar de ello sin que me temblara la voz. Hay personas que guardan secretos por vergüenza. Yo guardé este por otra razón. Porque sabía que cualquiera que me escuchara iba a hacer lo mismo que yo habría hecho antes de vivirlo. Iba a sentir despacio, con esa sonrisa amable que usamos cuando alguien nos cuenta algo que no nos creemos, pero no queremos herirlo. Y yo no quería eso. Preferí el silencio. Pero el silencio pesa, y con los años pesa más, no menos. Así que acá estoy, contando lo que pasó, sin adornos, sin buscar que me crean ni que me absolvan, solo porque ya es hora de que esto salga de mí y quede en algún lugar fuera de mi cabeza. Lo que voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, en la finca que heredé de mi padre, Heliodoro Villarreal. Una propiedad que él construyó con sus propias manos durante décadas, en una zona donde el monte se mezcla con el río de una manera que los viejos del lugar describen como que la tierra y el agua nunca se pusieron de acuerdo en dónde empieza cada una. Esa descripción me parece importante. Voy a volver a ella más adelante. Empiezo por el final porque si empiezo por el principio, la historia parece tranquila demasiado tiempo y uno se duerme antes de llegar a la parte que importa. El final es un disparo en la oscuridad, un patio vacío, un olor que se disuelve sin prisa y un hombre temblando solo en su cocina que en ese momento comprende, de manera definitiva e irreversible, que hay cosas en este mundo para las que su educación y su sentido común no sirven absolutamente de nada. Ahora sí, el principio. Si quieren seguir escuchando historias como esta, suscríbanse al canal y déjenme un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estos relatos. Valentina Restrepo, mi esposa, tiene una manera de tensionar los hombros cuando tiene miedo que yo aprendí a leer durante 30 años de matrimonio. No grita, no llora, no hace escenas. Se le ponen los hombros como si cargara algo muy pesado, y eso se mantiene así, horas, días enteros, hasta que el peligro pasa o hasta que ella decide que es momento de hablar. La primera vez que vi esa tensión en sus hombros fue cuando nació nuestro segundo hijo con complicaciones, y los médicos tardaron demasiado en salir a decirnos algo. La segunda vez fue durante las semanas de las que les estoy hablando. Y les digo esto porque Valentina era, y sigue siendo, la persona menos dada al drama que he conocido en mi vida. Cuando ella tensiona los hombros de esa manera, es porque hay algo real de qué tener miedo. La finca era todo lo que teníamos y todo lo que necesitábamos. Casa de paredes gruesas que mi padre construyó pensando en que durara, no en que se viera bonita. Un corral con vacas y cerdos que yo conocía uno por uno. Una parcela de maíz y yuca que Valentina manejaba con una precisión que me dejaba en ridículo. 3 hijos. El mayor con 12 años ese tiempo, la del medio con 9 y el menor que todavía era chico y dormía con la luz del corredor encendida porque le daba miedo la oscuridad. Ese detalle me golpea distinto ahora que sé lo que pasó después. El niño tenía razón en tenerle miedo a la oscuridad. Nosotros, los adultos, éramos los que andábamos equivocados creyendo que no había nada en ella. La vida en la finca tenía un ritmo que yo podía describir minuto a minuto porque lo había vivido durante décadas. Me levantaba antes de que amaneciera, revisaba los animales, tomaba el primer tinto del día parado en el corredor, viendo cómo la luz iba cambiando sobre el monte. Valentina se levantaba después, despertaba a los niños y la casa empezaba a sonar con ese ruido específico
que tiene una casa con gente adentro. Pasos distintos, voces distintas, el golpe de una olla, alguien buscando algo que no encuentra. Era una vida sin lujos y sin vacíos. Una vida que yo habría descrito, si me lo hubieran preguntado entonces, como una vida completa. No sabía todavía lo que se estaba acercando desde el río. No sabía que el olor que empezaría a llegar algunas mañanas, dulce de una manera incorrecta, mezclado con algo húmedo y antiguo, que no correspondía a ningún animal que yo hubiera olido jamás en mis años de trabajo en el campo, iba a cambiar mi manera de entender el mundo de forma permanente. No sabía ninguna de esas cosas. Estaba parado en mi corredor tomando tinto y creyendo que conocía cada sonido, cada olor y cada silencio de ese pedazo de tierra. Y esa confianza, esa certeza tranquila de hombre que conoce su lugar en el mundo, era exactamente la grieta por la que iba a entrar todo lo demás. El año que comenzó todo fue el año en que el río se secó tanto que encontramos un caimán muerto en el barro a plena luz del día, con la boca abierta hacia el cielo, como si le estuviera reclamando algo al sol. Eso no lo había visto nunca. Los caimanes no mueren así. Se esconden, se hunden, desaparecen. No se quedan tirados en la orilla expuestos como si algo los hubiera dejado ahí a propósito. Mi hijo mayor lo vio primero y vino corriendo a avisarme con esa mezcla de susto y emoción que tienen los muchachos cuando se topan con algo que no entienden. Fui con él. Lo miré un buen rato. Y sentí algo que en ese momento no supe nombrar, pero que ahora identifico perfectamente. Era la sensación de que ese animal no había muerto solo. Era la sensación de que algo lo había dejado ahí. Ese fue el primer verano seco en muchos años. Las lluvias llegaron tarde. El río bajó más de lo normal, y los bordes quedaron expuestos en franjas anchas de barro agrietado que olían a tierra vieja y a cosas que el agua había cubierto durante décadas. Los viejos del pueblo empezaron a hablar. No de manera directa, que es como los viejos en esa región hablan de las cosas que les preocupan de verdad, sino en fragmentos. Un comentario aquí, una mirada allá, una frase que se corta justo antes de llegar al punto. Don Jacinto Palomino, el vecino que vivía a 1 kilómetro por la orilla del río, me dijo una tarde que el río bajo era señal de mal año. Le pregunté mal año para qué. Me miró como si fuera una pregunta con una respuesta obvia que yo debería conocer. Y no dijo más. Esa manera de advertir a medias me sacaba de quicio. Todavía me saca. Pero ahora entiendo por qué lo hacen. Hay cosas que si las nombras completas, las vuelves más reales. Y hay personas que llevan tanto tiempo conviviendo con esa realidad que aprendieron a rodearla con cuidado, a no tocarla directamente, como cuando caminas por un cuarto oscuro y vas tanteando las paredes para no tropezar con lo que hay en el centro. Los viejos de esa zona sabían lo que había en el centro, y preferían no señalarlo con el dedo. Yo no era de esos. Yo era el tipo de hombre que enciende la luz. La temporada seca trajo otras cosas además del caimán muerto. Los insectos se volvieron distintos. Había una mosca grande, más grande de lo normal, que aparecía cerca del corral en las tardes y que los animales evitaban de una manera extraña. Las vacas se movían hacia el otro extremo del corral cuando esas moscas llegaban. Los cerdos también. Yo lo noté, pero me lo expliqué con alguna razón que tenía sentido. Los animales son sensibles a cosas que nosotros no percibimos, variaciones en el aire, en la presión, en el olor del ambiente. Me dije eso y seguí con mis cosas. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de darnos una explicación que nos conviene y seguir adelante es, dependiendo del momento, nuestra mayor fortaleza o nuestro error más peligroso. En ese caso era lo segundo. Lo que sí no pude explicarme tan fácilmente fue el silencio. Hay un silencio específico que cae sobre el monte en ciertas horas de la noche, un silencio que cualquiera que haya vivido en el campo conoce. Cuando los grillos paran todos al mismo tiempo, sin razón aparente, y el aire se queda completamente quieto. Ese silencio siempre dura pocos segundos, y después todo vuelve a su ritmo normal. Pero ese año, durante las semanas más secas, ese silencio empezó a durar más. 1 minuto, a veces 2. Y en ese silencio yo me despertaba, sin saber por qué, y me quedaba mirando el techo oscuro de la habitación con una incomodidad que no tenía nombre y que desaparecía cuando los grillos volvían a sonar. Nunca le dije nada a Valentina. No quería preocuparla por algo que probablemente era cansancio mío, o estrés, o cualquier otra cosa razonable.
Ahora pienso en eso, y entiendo que el silencio era el mismo tipo de advertencia que las moscas, y que el caimán, y que los comentarios cortados de los viejos. Todo estaba diciendo lo mismo. Yo simplemente no sabía leer ese idioma todavía. La leyenda en esa región la conocía desde chico. No porque en mi casa se hablara mucho de ella, sino porque ese tipo de cosas se filtran, llegan en pedazos a través de conversaciones que uno escucha sin querer, de frases que los adultos dicen y después no terminan cuando notan que hay un niño cerca. El relato que yo había armado con esos pedazos era más o menos este. Había algo en el margen del monte, en el lugar donde el monte se confunde con el río y ninguno de los dos termina. Algo que no era animal ni persona, pero que se movía como las dos cosas, dependiendo de lo que necesitara. Llegaba a las fincas cuando alguien en la casa cargaba un peso que no había confesado. Un error. Una deuda. Algo sin resolver que se quedaba pegado a una persona como el barro se pega a las botas, sin que uno lo note hasta que ya tiene los pies pesados. Yo escuché eso de niño y lo archivé en el mismo lugar donde archivamos los cuentos, en ese espacio mental donde guardamos las cosas que son interesantes, pero que no tienen consecuencias reales. Lo que nunca me preguntaron, y que yo tampoco me pregunté durante décadas, era por qué esa historia en particular había sobrevivido tanto tiempo. ¿Por qué los abuelos de los viejos del pueblo la seguían contando con esa seriedad específica que distingue una advertencia de un entretenimiento? Las historias que solo entretienen se van transformando con los años, se adornan, se vuelven más dramáticas o más graciosas. Las historias que advierten se mantienen. Se pasan de una generación a otra con los mismos detalles, con el mismo tono, con la misma intención de que lleguen completas y sin distorsión al siguiente que las necesite. Esa leyenda había llegado a mis oídos igual que había salido de la boca del primero que la contó. Y yo, con toda mi confianza de hombre práctico, decidí que era un cuento. Esa decisión me costaría caro. Pero todavía faltaba para que me diera cuenta de eso. Faltaban las vacas muertas. Faltaba el olor. Faltaba la pregunta de don Jacinto, que me dejó paralizado en el medio del corral sin saber qué responder. La primera vaca apareció muerta un martes por la mañana, y lo que le habían hecho era tan imposible que me quedé parado frente a ella casi 10 minutos sin poder mover los pies. No era el animal muerto lo que me paralizó. En una finca uno aprende a convivir con la muerte de los animales, es parte del trabajo, es parte de la vida en el campo. Lo que me paralizó fue la manera. Una vaca de ese tamaño y ese peso no termina así. No hay depredador en esa región que haga lo que yo estaba viendo. Y había algo más, algo que tardé unos segundos en identificar porque mi cabeza estaba ocupada procesando lo que tenían mis ojos delante. Un olor. Dulce de una manera que no correspondía a nada que yo hubiera olido antes en el campo. Dulce y húmedo y antiguo, mezclado con tierra mojada y con algo más que no tenía nombre, que estaba debajo de todo lo demás como una nota que un instrumento produce, pero que uno no escucha directamente, sino que siente en el pecho. Me arrodillé y revisé el suelo alrededor del animal. El barro del borde de la parcela más cercano al río estaba removido, pero las marcas no correspondían a ningún patrón que yo conociera. No eran huellas de pata, no eran el rastro de arrastre que deja un caimán. Era una perturbación amplia y sin forma clara, como si algo muy grande hubiera pasado rápido y sin cuidado. Seguí la perturbación con los ojos hasta el borde de la vegetación, donde el monte empezaba de verdad, y la luz del sol ya no llegaba al suelo. Ahí el rastro se perdía, y el olor era más fuerte en esa dirección. Lo noté y aparté la vista. No sé por qué aparté la vista, fue un instinto. Como cuando uno camina de noche y algo en el cuerpo dice «para», antes de que la cabeza entienda qué es lo que está mal. Esa tarde mandé a mi hijo mayor a buscar a don Jacinto Palomino. Le dije que le dijera que necesitaba que viniera a ver algo. No le expliqué qué. Don Jacinto llegó al rato, con ese paso lento y parejo que tienen los hombres que han caminado terreno difícil toda la vida y ya no gastan energía en apresurarse. Lo llevé a la parcela. Se acercó al animal sin decir nada. Se agachó. Revisó las marcas en el barro con una atención que me incomodó, porque era la atención de alguien que sabe lo que está buscando, no de alguien que está tratando de entender algo nuevo.
Caminó hasta el borde de la vegetación y se quedó parado ahí, mirando hacia dentro del monte un buen rato. Después se enderezó, se limpió las manos en el pantalón y se volteó hacia mí. Y me preguntó si yo tenía algo sin resolver con Dios. Así, sin preámbulo, sin suavizar la pregunta, como si fuera la pregunta más natural del mundo para ese momento y ese lugar. Yo pensé que estaba bromeando. Le busqué la sonrisa en la cara. No había ninguna. Me estaba mirando con esa seriedad específica que tienen las personas cuando dicen algo que consideran absolutamente importante y están esperando que el otro lo entienda de la misma manera. No supe qué responder. Me quedé callado un momento y después le pregunté qué tenía que ver eso con la vaca muerta. Don Jacinto miró de nuevo hacia el monte. Después me miró a mí y me dijo que había algo en esa zona que había tomado interés en mi finca. Que cerrara la casa al caer el sol, que no dejara a los niños afuera de noche. Y que fuera a hablar con el padre Cipriano en el pueblo tan pronto pudiera. Eso fue todo. Se dio media vuelta y se fue caminando por la orilla del río sin decir nada más. Yo me quedé viendo cómo se alejaba, con esa rabia específica que da cuando alguien sabe algo que a usted le afecta directamente y decide que no se lo va a decir completo. Una rabia que tapaba, mal que bien, algo que por debajo empezaba a parecerse mucho al miedo. Esa noche encerré a la familia antes de que cayera el sol. No les dije por qué con exactitud. Les dije que había visto rastros de algo grande cerca del corral y que era mejor precaución. Valentina me miró de una manera que me indicó que sabía que había más en esa historia, pero no preguntó. Los niños protestaron un poco porque querían quedarse en el patio y después se olvidaron y siguieron con sus cosas. Yo me quedé sentado en el corredor hasta que la oscuridad fue completa, escuchando el monte, sin encender la lámpara, como si la oscuridad me fuera a mostrar algo que la luz no me dejaría ver. Los grillos sonaron toda la noche sin interrupciones. No hubo silencio, no hubo olor, no pasó nada. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me puso más alerta, porque ya había aprendido, sin que nadie me lo enseñara formalmente, que las cosas que don Jacinto nombraba con ese cuidado tan particular no llegaban todos los días. Llegaban cuando querían, y esperaban con una paciencia que los animales normales no tienen. 2 días después murió un cerdo, 3 días después otro, y la mañana del 5.º día encontré a la segunda vaca en el mismo borde de parcela, en el mismo extremo cercano al río, con el mismo olor imposible flotando sobre todo. Valentina me encontró parado frente al cerco mirando el suelo y se puso a mi lado sin decir nada durante un minuto largo. Después me dijo, en voz baja, sin dramatismo, con esa precisión que tiene cuando dice algo que considera definitivo. Me dijo que había cosas que un hombre no puede resolver solo. Que fuera a ver al padre Cipriano. No le respondí en ese momento, pero esa misma semana fui al pueblo. Y lo que el padre Cipriano me preguntó cuando terminé de contarle lo que estaba pasando en la finca fue algo que no esperaba. No me preguntó por los animales, no me preguntó por las marcas ni por el olor. Me miró fijo y me preguntó qué era lo que yo cargaba, como si supiera, sin que yo se lo hubiera dicho, que la vaca muerta y el cerdo muerto, y el olor dulce e incorrecto, no eran el problema real. Eran solo la señal de que el problema real ya había llegado a mi puerta. Lo que el padre Cipriano me dijo en esa primera conversación me quitó el sueño durante 3 noches seguidas, no por lo que afirmó, sino por lo que no dijo. Porque un hombre de su posición, un hombre formado durante años para tener respuestas, me escuchó hablar de los animales muertos, y del olor, y de las marcas en el barro, y en ningún momento puso esa cara que ponen las personas cuando escuchan algo que les parece exagerado o producto de la imaginación. Tomó nota mental de cada detalle. Me preguntó la ubicación exacta de la parcela en relación al río. Me preguntó si los animales muertos siempre aparecían en el mismo borde. Me preguntó si yo había notado algún cambio en el comportamiento de los perros antes de encontrar los cuerpos. Y después de todo eso me preguntó qué cargaba yo, así de directo, sin anestesia. Yo le dije que no entendía la pregunta. Él me dijo que sí la entendía. Y tenía razón, la entendía perfectamente. Simplemente esperaba que me la explicaran de otra manera para tener tiempo de decidir qué responder. El padre Cipriano no me dio ese tiempo. Se quedó callado y me miró con la paciencia específica de alguien que ha tenido esa misma conversación antes
y sabe que el silencio eventualmente hace más que las preguntas. Yo aguanté ese silencio casi un minuto. Después hablé. No voy a repetir aquí lo que dije. Hay cosas que pertenecen a ese espacio y no salen de él, no porque sean terribles, sino porque son privadas de una manera que no tiene que ver con la vergüenza, sino con el respeto a lo que ese momento significó. Lo que sí puedo decir es que cuando terminé de hablar me sentí diferente. Más liviano en un sentido que el cuerpo registra, aunque la mente no sepa exactamente cómo nombrarlo. Como cuando uno lleva semanas cargando algo pesado y de repente lo pone en el suelo y los hombros se acuerdan de cómo era estar sin ese peso. El padre Cipriano escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio y después me dijo algo que cambió el ángulo desde el que yo estaba viendo todo lo que estaba pasando en la finca. Me dijo que lo que yo había contado no era la primera vez que alguien de esa región llegaba a hablar con él por razones similares. Que había cosas en ese monte y en ese río que los viejos de la zona conocían desde antes de que ninguno de los dos hubiéramos nacido. Que la Iglesia tenía maneras de trabajar con esas situaciones, maneras que no se anunciaban ni se explicaban en detalle, pero que existían y que funcionaban. Y que iba a ir a la finca. Me fui del pueblo con dos cosas mezcladas adentro. Un alivio real, concreto, que alguien que yo consideraba una autoridad tomara el asunto en serio sin hacerme sentir ridículo. Y una inquietud nueva, más profunda que el miedo a los animales muertos, que nacía de esa frase. No era el primero. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Cuántos otros habían estado sentados en esa misma silla frente al padre Cipriano contando cosas parecidas? ¿Y cuántos de ellos lo habían resuelto y cuántos no? Esa pregunta no se la hice. Todavía me alegra no haberla hecho. De vuelta en la finca esa noche, Valentina notó algo en mi cara que no supo nombrar, pero que la tranquilizó a medias. Me preguntó cómo había ido. Le dije que el padre venía en los próximos días. Ella asintió. Se fue a revisar que los niños estuvieran dormidos y yo me quedé en el corredor un rato escuchando el río. Esa noche los grillos sonaron normal. El perro durmió en su lugar habitual, cerca de la puerta de entrada, sin pegarse a las paredes. El olor no apareció. Y esa calma, en lugar de darme paz, me resultó extraña. Como si algo hubiera pausado para ver qué hacía yo a continuación. 3 noches después de esa visita al pueblo, fue la primera vez que algo llegó hasta la puerta de la casa. No hasta la parcela, no hasta el corral, hasta la puerta. Me desperté sin saber bien por qué, en ese estado de alerta inmediata que no da tiempo para el medio sueño. Y lo primero que noté fue que el perro no estaba donde dormía siempre. Encendí la lámpara de la mesa de noche con cuidado de no despertar a Valentina y fui hasta la cocina descalzo, pisando despacio en el piso frío. El perro estaba en el rincón más alejado de la puerta del corredor, pegado a la pared, inmóvil, con los ojos abiertos y brillantes en la oscuridad, mirando la puerta con una fijeza que los perros no tienen cuando están asustados por algo ordinario. Los perros asustados por cosas ordinarias ladran o se esconden bajo las camas. Este perro estaba completamente quieto, completamente en silencio, como si ladrara fuera a hacer algo peor que no ladrar. Y entonces llegó el olor, el mismo, el dulce incorrecto y húmedo y viejo que yo ya conocía de las mañanas en la parcela. Pero esta vez no venía del monte, venía de afuera de la puerta. Directo, concentrado, sin el filtro del aire abierto que lo diluye cuando viene de lejos. Tan cerca que tuve que respirar por la boca. Me quedé de pie en la cocina sin moverme, sin hacer ruido, escuchando. Y entonces vino el sonido. No era un golpe en la puerta, no era un rasguño. Era algo que yo todavía hoy no sé cómo describir con precisión, sin que parezca que estoy inventando. Era una cadencia, una secuencia de sonidos que se repetía con una regularidad que los animales no producen, porque los animales no repiten patrones de esa manera. Era como si algo del otro lado de esa puerta de madera gruesa estuviera organizando sonidos en un orden que quisiera significar algo. No era una voz, pero tampoco era lo opuesto de una voz. Era algo en el medio de las dos cosas, algo para lo que no tengo la palabra correcta y que sospecho que no existe en ningún idioma que yo conozca. Me quedé inmóvil hasta que el sonido paró. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser 5 minutos o podían ser 20.
El tiempo funciona distinto cuando uno está así de quieto y así de alerta. Cuando el silencio volvió a ser el silencio normal, el perro se relajó apenas, 1 milímetro, lo suficiente para que yo notara la diferencia. Y el olor se fue disolviendo lentamente, sin prisa, como algo que termina porque decidió terminar y no porque ya no pudiera seguir. Cuando amaneció, fui directo a revisar la puerta del corredor por afuera, y lo que encontré en el marco de madera era algo que iba a cambiar para siempre la manera en que yo entendía lo que estaba pasando en mi finca. Las marcas en el marco de la puerta medían el ancho de mi mano abierta y tenían una profundidad que la madera dura de esa puerta no debería permitir, porque mi padre la construyó con madera que él mismo seleccionó y que llevaba décadas resistiendo humedad y calor y todo lo que el clima de esa zona produce. Algo había entrado en esa madera con una fuerza y un ángulo que yo no podía atribuir a ningún animal que conociera. No era una garra de felino, cuya curva yo reconocería después de años en el campo. No era el daño que produce un caimán cuando se rasca contra una superficie. Era algo diferente en la forma, en la dirección del movimiento, en la presión que había requerido. Me quedé mirando esas marcas con la misma sensación que tuve frente a la primera vaca muerta, esa parálisis que no es miedo exactamente, sino el momento en que el cerebro recibe información que no encaja en ninguna categoría que tenga disponible y necesita tiempo para procesar. Saqué el cuaderno donde llevo los registros de la finca, el mismo donde anoto gastos, cosechas, fechas de nacimiento de los animales. Dibujé las marcas con el mayor detalle que pude. Anoté las medidas. Anoté la altura a la que estaban en el marco, que era una altura que implicaba cierta estatura en lo que las había hecho. Escribí la fecha al lado. Y guardé el cuaderno. Lo hice con esa misma lógica con la que uno anota los gastos, como si registrar algo entre cosas ordinarias y mundanas le quitara algo de su peso. No funcionó. Pero lo hice igual. Valentina vio las marcas esa mañana cuando salió al corredor. No dijo nada inmediatamente. Las tocó con la punta de los dedos, despacio, siguiendo el contorno de cada una. Después me miró. Y yo vi en su cara algo que en 30 años de matrimonio no había visto exactamente de esa manera. No era pánico. Valentina no entra en pánico. Era algo más controlado y por eso más serio. La expresión de alguien que acaba de confirmar algo que esperaba que no fuera cierto. Le dije que el padre Cipriano venía en los próximos días. Ella asintió. Se fue adentro a despertar a los niños y yo me quedé en el corredor mirando las marcas hasta que el sol estuvo alto y el calor del día empezó a volverse intenso. El perro no se acercó a esa puerta en todo el día. Se quedó en el patio, en el extremo más alejado del corredor, echado en la tierra con la cabeza entre las patas, mirando hacia la casa con esa atención continua que los perros tienen cuando están esperando algo sin saber qué. Esa noche volví a despertarme. Esta vez no hubo sonido en la puerta. No hubo olor. Lo que me despertó fue el silencio, el mismo silencio que había descrito antes, el de los grillos que paran todos al mismo tiempo. Pero esta vez duró más que cualquier vez anterior. 5 minutos, quizás más. Me quedé inmóvil en la cama, respirando despacio, escuchando ese silencio que tenía un peso físico, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Valentina estaba despierta también. Lo supe sin preguntarle porque su respiración cambió de ritmo. Ninguno de los dos habló. Nos quedamos así, en la oscuridad, esperando que los grillos volvieran. Cuando volvieron, los dos soltamos el aire al mismo tiempo. Y ninguno de los dos comentó que lo había hecho. Al día siguiente le mandé razón a don Jacinto de lo que había encontrado en el marco de la puerta. Vino esa tarde. Miró las marcas durante un buen rato con las manos en los bolsillos, sin tocarlas. Después me miró y me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo que esas marcas no eran de la noche anterior, que algo con esa fuerza y esa intención no había esperado hasta la noche del sonido para acercarse a la casa, que probablemente había estado más cerca de lo que yo creía durante más tiempo del que yo sabía, que el sonido y el olor que yo había percibido esa noche no habían sido la primera visita, habían sido la primera visita que yo había notado. Eso me heló por dentro de una manera diferente a todo lo anterior. Porque una cosa es saber que algo llegó una noche específica, otra cosa completamente distinta
Es entender que algo ha estado rondando tu casa mientras tus hijos dormían, y tú creías que todo estaba en orden, y el problema estaba solamente en el corral y en la parcela. Le pregunté a don Jacinto por qué no me había dicho todo eso desde el principio, cuando vino la primera vez y vio la vaca muerta. Se quedó callado un momento. Después me dijo que hay cosas que si uno las dice antes de que la persona esté lista para escucharlas, no entran. Que yo necesitaba llegar solo hasta cierto punto para poder recibir el resto. No supe si era sabiduría o una justificación. Quizás las dos cosas. Quizás no hay diferencia. El padre Cipriano llegó 2 días después. Vino con un seminarista joven al que yo no conocía y que durante toda la visita no dijo una sola palabra. Los dos recorrieron cada límite de la propiedad con una lentitud metódica que dejaba claro que sabían exactamente lo que buscaban y dónde buscarlo. Vi cómo el padre usaba algo de una botella pequeña en puntos específicos del perímetro, en las esquinas, en el borde más cercano al río, en el lugar donde la vegetación empezaba. No preguntó si podía. No explicó qué era lo que usaba. Actuó con la eficiencia concentrada de alguien realizando una tarea técnica que requiere atención y no conversación. Bendijo la casa. Bendijo el corral. Se detuvo un tiempo largo en el borde de la parcela donde habían aparecido las vacas muertas, orando en voz baja con los ojos cerrados y las manos juntas. El seminarista joven lo acompañaba en silencio, con la misma seriedad. Cuando terminaron, el padre Cipriano me dijo que hiciera venir a toda la familia al corredor. Bendijo a Valentina y a los 3 niños, uno por uno, con una atención particular en cada uno que no era ritual, sino personal, como si estuviera viendo a cada persona de manera individual y respondiendo a lo que veía. El niño menor, el que dormía con la luz encendida, no se movió ni habló durante toda la bendición. Se quedó completamente quieto, que no era su manera habitual de estar, y siguió al padre con los ojos durante todo el tiempo que estuvo en el corredor. Cuando el padre Cipriano se fue, la tarde tenía esa calidad de luz que precede al atardecer en esa zona, anaranjada y densa, con el olor del río mezclado con tierra caliente. Me quedé parado en la entrada de la finca viéndolo alejarse por el camino, y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Esperanza. Una esperanza cautelosa, todavía frágil, del tipo que uno no se permite del todo porque sabe que aflojarse demasiado pronto tiene un costo. Pero estaba ahí. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí de corrido hasta el amanecer. Sin despertarme, sin silencio extraño, sin olor. Solo el sonido normal del monte y el río haciendo lo que siempre hacen. Lo que no sabía era que esa calma iba a durar exactamente 12 días, y que la noche 13 iba a ser la peor de todas. La noche 13 llegó sin anunciarse, que era exactamente lo que me daba más miedo, porque las 12 noches anteriores habían sido tan normales que yo había empezado a bajar la guardia sin darme cuenta. Ese es el mecanismo más peligroso que existe. No el miedo sostenido, que uno aprende a manejar, sino la calma que viene después del miedo y que hace que uno empiece a creer que ya pasó, que ya terminó, que ya puede respirar con normalidad. Esa calma es una trampa, y yo caí en ella. Me desperté a medianoche sin razón aparente, sin silencio extraño, sin olor, sin ninguna de las señales que ya conocía. Solo me desperté, con los ojos abiertos de golpe en la oscuridad, con esa sensación de alerta inmediata que no da tiempo al medio sueño. Me quedé quieto escuchando. El río sonaba normal. Los grillos sonaban normal. El perro, que en las noches tranquilas de esas 2 semanas había vuelto a su lugar junto a la puerta de entrada, estaba ahí. Lo podía escuchar respirar desde la habitación. Y entonces llegó el olor. No gradual, como las veces anteriores, de golpe, lleno, dulce y podrido y húmedo, tan concentrado que me tapé involuntariamente la boca con el dorso de la mano. Valentina se despertó en ese mismo momento, sin que yo la tocara. Se sentó en la cama y me miró en la oscuridad, y yo supe que ella lo olía también, porque su respiración cambió de la misma manera que había cambiado la noche del sonido en la puerta. No dijimos nada, nos miramos en la oscuridad un segundo que duró mucho más que un segundo. Y después yo me levanté. No fui hacia la puerta del corredor esta vez. Fui a la habitación de los niños primero. Los 3 dormían. El menor tenía la luz del pasillo encendida como siempre,
y en esa luz débil yo vi sus caras tranquilas y sentí algo que no tiene nombre exacto, pero que cualquier persona que tenga hijos va a reconocer. Esa mezcla de amor y de terror que produce ver a alguien que uno protege, durmiendo sin saber lo que está pasando a unos metros de él. Volví a la habitación y le dije a Valentina en voz muy baja que llevara a los niños a casa de los Gutiérrez, que vivían a menos de 1 kilómetro por el camino de tierra. Ella no preguntó por qué. No protestó. No dijo espera. Se levantó, fue a la habitación de los niños, los despertó con esa calma que tienen las madres cuando necesitan que sus hijos se muevan sin asustarse, los vistió en la oscuridad y los sacó por la puerta trasera de la cocina sin hacer ruido. El menor empezó a preguntar algo y ella le dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar y él se calló. Los vi alejarse por el camino desde la ventana de la cocina. Valentina caminaba rápido, con un niño de la mano y los otros 2 pegados a ella. No se volteó a mirarme. Tomé la escopeta del armario del corredor. La revisé. La cargué. Y fui a la cocina a esperar junto a la ventana que daba hacia el cañaveral y el monte. El perro seguía en su lugar junto a la puerta de entrada, pero ya no estaba echado. Estaba de pie, completamente rígido, con la cabeza baja y los ojos fijos en la puerta. No ladraba. Ese silencio del perro era, a esas alturas, la señal más clara que yo conocía. El olor se intensificó, y después empezó a cambiar de dirección. O quizás era yo el que empezaba a percibir de dónde venía con más precisión. Venía de afuera de la ventana de la cocina, del lado del cañaveral. Me pegué a la pared junto a la ventana y abrí el postigo apenas unos centímetros, lo suficiente para ver hacia afuera sin quedar expuesto. La luna esa noche estaba a la mitad, y daba suficiente luz para ver el terreno despejado entre la casa y el borde del cañaveral. El pasto húmedo brillaba un poco. El cañaveral al fondo era una masa oscura y densa, y en el límite entre el terreno abierto y la vegetación, justo donde la luz de la luna llegaba pero no penetraba, había algo. No sé cómo describirlo de manera que suene preciso y no suene exagerado, y en 20 años no he encontrado la manera de hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Era una forma con volumen y presencia, inmóvil, en el lugar exacto donde la oscuridad del cañaveral empezaba. No se movía. No producía sonido. Pero tenía esa cualidad específica que tienen las cosas que están mirando. Esa presencia direccionada que uno percibe incluso cuando no puede ver los ojos. Estaba mirando la casa. Estaba mirando la ventana donde yo estaba parado. Me quedé paralizado durante varios segundos, que se sintieron mucho más largos. Y en esos segundos ocurrió algo que nunca he podido explicarme del todo. El perro, que había estado completamente en silencio, soltó un sonido. No un ladrido, algo más bajo, más continuo, que salía de muy adentro del pecho. Un sonido que yo nunca le había escuchado en los años que llevaba con nosotros y que nunca le volví a escuchar después. Y la forma al borde del cañaveral respondió, no con el mismo sonido, con la cadencia, esa misma secuencia de sonidos organizados que yo había escuchado en la puerta semanas antes. Pero esta vez afuera, en el aire abierto, y claramente dirigida hacia dentro de la casa. Levanté la escopeta, apunté hacia donde estaba la forma, y disparé. El disparo rompió todo. El silencio, el olor, la parálisis. Algo se movió en el cañaveral, un movimiento rápido y pesado que agitó las cañas durante un segundo y después se detuvo. Y después no hubo nada. El patio vacío, el eco del disparo regresando desde el río, el olor disolviéndose despacio, sin prisa, igual que siempre. Yo temblando con la escopeta todavía apuntando hacia la oscuridad del cañaveral. Y el perro, detrás de mí, que por fin empezó a ladrar, fuerte y sostenido, hacia la puerta de entrada, como si lo que yo había disparado hubiera pasado de largo y estuviera ahora del otro lado de la casa. Me volteé. La puerta de entrada estaba cerrada. El perro ladraba hacia ella. Y el olor ya no estaba. Se había ido en el tiempo que me tomó voltearme. Cuando amaneció y fui a revisar el cañaveral, encontré las cañas aplastadas en un área del tamaño de una habitación entera, dobladas hacia fuera desde un punto central como si algo de un peso enorme hubiera estado parado ahí, y después se hubiera movido en una sola dirección hacia el río. No había sangre, no había pelo,
No había ningún rastro biológico que me dijera que mi disparo había impactado en algo vivo. Solo ese círculo de cañas aplastadas, y en el borde donde terminaba el aplastamiento y empezaba la vegetación intacta, una marca en el barro húmedo que yo miré un buen rato sin poder clasificar. Era larga y estrecha y profunda, con una presión en los bordes que indicaba velocidad. Como el arranque de algo que salió rápido, hacia el río. Me quedé parado en ese lugar con la escopeta en la mano, y el sol apenas empezando a calentar, y sentí algo que no había sentido en todas las semanas anteriores, ni con la vaca muerta, ni con el sonido en la puerta, ni con la forma en el borde del cañaveral. Sentí que había estado muy cerca de algo que yo no tenía ninguna herramienta para enfrentar, y que la distancia entre ese algo y mi familia esa noche había sido exactamente la que yo había puesto al mandar a Valentina con los niños a casa de los Gutiérrez. Si no los hubiera mandado, si hubiera esperado un poco más, si la calma de esos 12 días me hubiera hecho bajar la guardia completamente, esa distancia no habría existido. Fui a casa de los Gutiérrez a buscar a mi familia. Valentina me vio llegar y leyó en mi cara lo suficiente para saber que había pasado algo, pero que habíamos salido bien. Me dio una taza de café sin preguntar nada. Los niños todavía dormían. Me senté en el corredor de esa casa ajena y tomé ese café mientras el sol subía y el río brillaba a lo lejos. Y yo trataba de ordenar en mi cabeza lo que había pasado esa noche. No lo logré del todo. Hay cosas que la cabeza no termina de ordenar porque no tienen el tipo de estructura que la cabeza conoce. Esa tarde mandé al hijo mayor de los Gutiérrez a buscar al padre Cipriano al pueblo con un mensaje breve. Que había vuelto. Que necesitaba que viniera de nuevo. El padre Cipriano llegó 2 días después, y esta vez algo en su manera de entrar a la propiedad era diferente. Más quieto, más concentrado. Recorrió primero el cañaveral, sin que yo le dijera exactamente dónde había estado la forma esa noche. Fue directo al área de cañas aplastadas, la encontró sin ayuda, y se quedó ahí parado varios minutos, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. El seminarista que lo acompañaba, también en esta ocasión, se quedó a cierta distancia con la cabeza baja. No hablaron entre ellos en ningún momento de esa visita. Era como ver a dos personas que conocen tan bien su trabajo que no necesitan coordinarse en voz alta. Lo que hizo el padre Cipriano esa segunda vez en la propiedad fue más largo y más meticuloso que la primera visita. Repasó todo el perímetro de nuevo. Usó más cantidad de lo que tenía en la botella pequeña, y en esta ocasión también trazó algo en el suelo en ciertos puntos específicos con una rama que fue cortando él mismo de los arbustos del borde. No sé qué trazó, no me acerqué a ver. Había aprendido que con ese hombre, la distancia correcta durante el trabajo era la distancia que él no ocupaba, y que acercarme a hacer preguntas mientras trabajaba era interferir en algo que no comprendía lo suficiente para saber qué podía romper. Se detuvo un tiempo muy largo en el borde del río. Ese fue el momento más intenso de toda la visita, y lo fue de una manera extraña porque no pasó nada visible. El padre simplemente se quedó parado en la orilla, con el agua moviéndose despacio a sus pies, mirando hacia el otro lado del río, donde el monte era más espeso y más oscuro. Y estuvo así tanto tiempo, que el seminarista y yo nos miramos sin decir nada. Cuando terminó, se dio vuelta, nos miró a los dos, y dijo en voz normal que ya estaba. Así, sin dramatismo. Como alguien que termina una tarea y lo anuncia de manera ordinaria. Bendijo la casa de nuevo. Esta vez también bendijo el cuaderno donde yo había dibujado las marcas y anotado las fechas, que lo había traído sin que él me lo pidiera, porque en algún punto de esas semanas había empezado a entender que registrar las cosas con precisión era lo único que yo podía aportar a una situación que en todo lo demás me superaba. El padre tomó el cuaderno, lo sostuvo un momento con las 2 manos, oró en voz baja y me lo devolvió. Me dijo que ese registro era importante, que lo guardara, que esas cosas necesitan testigos honestos. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo después. Testigos honestos. No héroes, no expertos, solo personas que ven lo que hay y lo registran sin adornarlo ni minimizarlo. Era lo único que estaba en mis manos hacer, y aparentemente era suficiente para importar. Los días que siguieron a esa segunda visita del padre Cipriano tuvieron una calidad diferente a los 12 días de calma anteriores.
Antes yo había bajado la guardia sin darme cuenta. Esta vez no. Dormía liviano, con la escopeta cerca, con el oído puesto en el perro. Pero el perro dormía tranquilo. Los animales estaban sin novedades. El olor no apareció. El silencio de los grillos, cuando ocurría, duraba lo que siempre había durado antes de todo esto, unos pocos segundos y nada más. La finca fue recuperando su ritmo normal de manera tan gradual que yo no pude señalar un momento específico en el que dijera, aquí cambió. Simplemente un día me di cuenta de que llevaba varias semanas durmiendo de corrido y de que Valentina tenía los hombros relajados y de que el menor de los niños había dejado de pedir que la luz del pasillo se quedara encendida toda la noche. Ese último detalle me golpeó de una manera que no esperaba. Ese niño que tenía miedo a la oscuridad desde que aprendió a hablar, que reclamaba la luz encendida con una consistencia que nosotros habíamos dejado de cuestionar, un día simplemente se durmió sin pedirla. Y durmió bien. Como si algo que él percibía en esa casa y que nunca había podido nombrar, hubiera desaparecido. Como si incluso él, que no sabía nada de lo que había pasado esas semanas, sintiera que el aire de ese lugar había cambiado. Yo guardé el cuaderno con los dibujos y las fechas en el fondo del cajón donde guardo los documentos importantes de la finca, y lo dejé ahí, esperando a ver si volvía a necesitarlo. Sin saber todavía si lo que el padre Cipriano había hecho era suficiente para siempre, o solo suficiente por ahora. Esa diferencia entre para siempre y por ahora es una de las cosas con las que aprendí a vivir sin resolver. Hay algo que nadie te dice sobre vivir con un miedo de ese tamaño durante semanas, y es que cuando termina no te sientes aliviado de la manera que uno esperaría. Te sientes distinto, como si el miedo hubiera ocupado un espacio adentro y al irse hubiera dejado ese espacio vacío, y el cuerpo no supiera bien qué hacer con ese hueco. Eso fue lo que sentí durante los meses que siguieron a la segunda visita del padre Cipriano. La calma era real. El olor no volvió. El perro durmió tranquilo. Los animales estuvieron bien. Pero yo me despertaba en la madrugada con los ojos abiertos, escuchando, contando los grillos, verificando que el silencio fuera el silencio correcto y no el otro. Eso duró mucho tiempo. Más de lo que esperaba. Más de lo que le conté a Valentina. Le conté lo de las cañas aplastadas. Le conté lo del disparo y la forma en el borde del cañaveral. Le conté lo que el padre Cipriano había hecho en la segunda visita. No le conté lo que sentí parado en el cañaveral esa mañana cuando medí con los ojos el tamaño del área aplastada y calculé el peso de lo que había estado ahí. Algunas cosas uno las procesa solo porque ponerlas en palabras las hace más reales de lo que uno quiere que sean para la persona que más quiere. Don Jacinto vino a verme unas semanas después de que todo se hubiera calmado. No lo mandé a buscar. Simplemente apareció una tarde, como tenía la costumbre de hacer, caminando por la orilla del río, con ese paso parejo de siempre. Se sentó en el corredor. Aceptó el tinto que le ofrecí. Y sin que yo le dijera nada de lo que había pasado esa última noche, me dijo que ya lo sabía. Que el padre Cipriano le había comentado de manera general que había vuelto a la finca y que las cosas estaban resueltas. Le pregunté qué quería decir resueltas exactamente. Se quedó callado un momento. Después me dijo que quería decir que por ahora no volvería. Que si yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, probablemente no volvería nunca. Le pregunté qué era lo que tenía que hacer. Me miró como si la respuesta fuera obvia, y supongo que lo era. Esa conversación con don Jacinto fue la última vez que hablamos directamente del asunto. Él murió 2 años después, de causas completamente ordinarias, a una edad en que la muerte es la conclusión natural de una vida larga. Fui a su entierro. Era el tipo de hombre que uno agradece haber tenido cerca, no porque lo haya explicado todo, sino porque estuvo ahí, en los momentos exactos en que hacía falta alguien que supiera más que uno. La finca siguió siendo la finca durante varios años más. Los animales nacieron y crecieron. La parcela produjo. Los niños siguieron creciendo. El mayor empezó a ayudarme en el trabajo de verdad, ya no como niño, sino como hombre joven que aprende. El río subió y bajó según las temporadas, y yo seguí durmiendo liviano, escuchando en las madrugadas, verificando el silencio. Eso no cambió. No del todo. Creo que no va a cambiar nunca.
Lo que sí cambió fue mi manera de escuchar a los viejos. Esa irritación que yo sentía cuando alguien advertía a medias, cuando una frase se cortaba antes de llegar al punto, cuando la información llegaba en pedazos en lugar de completa, esa irritación desapareció completamente y en su lugar quedó algo más parecido al respeto. Entendí que no era ignorancia ni cobardía lo que hacía que los viejos de esa región hablaran de ciertas cosas de esa manera. Era precisamente lo contrario. Era el conocimiento específico de que hay realidades que si uno las nombra completas y de frente, algo en esa realidad responde al nombre. Y que la manera de convivir con esas realidades no es la confrontación directa, sino el manejo cuidadoso, el rodeo calculado, la distancia respetuosa. Yo fui el tipo de hombre que enciende la luz. Y eso me costó semanas de terror, y animales muertos, y noches sin dormir, y el miedo más profundo que he sentido en mi vida. No digo que apagar la luz sea siempre la respuesta correcta. Digo que antes de encenderla en ciertos lugares, uno debería preguntarle a alguien que lleve más tiempo en esa oscuridad que uno. Vendí la finca varios años después. No porque algo volviera a pasar, porque mis rodillas ya no aguantaban el trabajo físico como antes, porque los hijos se habían ido haciendo sus vidas en otros lugares, y porque Valentina llevaba tiempo queriendo estar más cerca de los nietos. La decisión fue práctica y gradual, como la mayoría de las decisiones importantes de una vida tranquila. Mi hijo mayor se encargó del proceso de venta. Le pedí que no describiera la historia de ese lugar a los compradores en ningún detalle específico. No le expliqué exactamente por qué. Él no preguntó. Creo que algo de lo que vivió de niño en esa casa, aunque no lo recordara con claridad, le decía que era una petición razonable. El cuaderno con los dibujos y las fechas lo traje cuando me mudé. Está en una caja en el fondo del armario de esta habitación donde duermo ahora. No lo he abierto en años. No tengo necesidad de abrirlo. Los detalles están en mi cabeza con una claridad que el tiempo no ha borrado ni un milímetro. El tamaño de las marcas en el marco de la puerta, el olor dulce e incorrecto, la forma inmóvil en el borde del cañaveral mirando la casa, el sonido que tenía cadencia sin ser una voz. Esas cosas no se van. Uno aprende a cargarlas de una manera que no le impida vivir, pero no se van. Lo que sí me pregunto, en las madrugadas en que me despierto a escuchar un silencio que ya es el silencio correcto de una ciudad y no el de un monte, es qué pasa con los lugares cuando las personas que vivieron algo en ellos se van. Si ese tipo de interés que la leyenda describe, esa atención que algo pone sobre una propiedad o sobre una persona, se queda en el lugar o viaja con quien se va. El padre Cipriano, en nuestra última conversación antes de que yo dejara la región, me dijo que esas cosas eran más complejas que cualquier respuesta simple. Que dependía de factores que él mismo no comprendía del todo. Que lo importante era que yo siguiera haciendo lo que tenía que hacer. Esa respuesta no me satisfizo entonces. Ahora la entiendo mejor. Hay una cosa que no he contado todavía, y que tal vez sea la más difícil de poner en palabras, no porque sea la más terrible de lo que pasó, sino porque toca algo que va más allá de la finca, y de las noches, y del olor, y de todo lo demás. Unos meses después de que vendimos la propiedad, mi hijo mayor me llamó. Me dijo que había pasado por la zona por un trabajo y que había visto la finca desde el camino, que había luz adentro, que alguien vivía ahí. Me dijo que se había quedado mirando un momento desde el carro y que sin saber por qué, había sentido la necesidad de seguir adelante sin detenerse. No le pregunté nada más. Tampoco él dijo nada más. Pero esa llamada me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Porque mi hijo era un muchacho de ciudad a esas alturas, con una vida completamente alejada del monte y del río, y sin embargo, algo en ese lugar le había dicho que no se detuviera. Y él lo había escuchado, sin saber por qué, sin tener ninguna razón racional para hacerlo. Eso me dice algo sobre cómo funcionan ciertas cosas. No se quedan en las personas solamente, se quedan también en los lugares. Y los lugares las transmiten de una manera que no necesita palabras ni explicaciones, que va directa al instinto de quien pasa cerca, ese instinto que los animales tienen perfectamente calibrado y que los seres humanos tenemos pero rara vez escuchamos, porque hemos aprendido a desconfiar de él. No sé quién compró la finca. Mi hijo manejó todo el proceso y yo le pedí que no me diera detalles sobre los compradores porque no quería saber.
No quería cargar con la imagen de una familia específica, instalándose en ese lugar sin saber lo que yo sabía. Es una manera cobarde de manejar las cosas, lo reconozco. Pero uno a cierta edad aprende que hay cargas que no le pertenecen y que agarrarlas de todas maneras no ayuda a nadie. Lo que sí hice fue hablar una última vez con el padre Cipriano antes de irme de la región para siempre. Fue una conversación corta. Fui a la iglesia del pueblo una tarde, lo encontré en la sacristía, le dije que me iba. Le agradecí lo que había hecho esas 2 veces en la finca. Él me dijo que no tenía nada que agradecerle, que había hecho su trabajo. Le pregunté por última vez si creía que lo que habíamos enfrentado en esa propiedad se había ido definitivamente o si simplemente había pausado. Me miró un momento con esa seriedad tranquila que tenía cuando decía algo importante. Y me dijo que en su experiencia, esas cosas no se van del todo nunca. Que lo que se hace es establecer un límite. Que ese límite se mantiene mientras las personas de ese lado del límite se comporten de cierta manera. Y que cuando uno se va de un lugar, el límite sigue ahí, pero ya no es responsabilidad de uno mantenerlo. Que eso pasa a ser responsabilidad de quien llegue después. Le pregunté si los que llegaran después iban a saber cómo mantenerlo. No me respondió. Me dio la mano, me deseó buen camino, y volvió a lo que estaba haciendo. Esa fue la última vez que lo vi. Ese no respuesta es la que cargo desde entonces. Porque implica algo que ninguna de las otras respuestas que recibí durante todo ese tiempo había implicado tan claramente. Que la cadena no siempre se transmite. Que hay generaciones que llegan a ciertos lugares sin el conocimiento que esos lugares requieren. Que el límite que el padre estableció puede mantenerse durante años y después, si llega alguien que no sabe que existe o que no hace lo que hay que hacer para respetarlo, ese límite cede. Y lo que había del otro lado vuelve a tener acceso. No sé si eso ha pasado o si va a pasar en esa finca. No tengo manera de saberlo desde donde estoy ahora. Y he llegado a aceptar que no saberlo es parte del costo de haberse ido. Uno no puede proteger para siempre los lugares que deja. Solo puede esperar que quien llegue después tenga la sensatez de escuchar lo que esos lugares le dicen antes de decidir que no hay nada que escuchar. Tengo 64 años. He vivido una vida que en casi todos sus aspectos fue ordinaria y buena. Una familia, un trabajo, una tierra que conocí como si fuera parte de mi propio cuerpo. Y en el medio de esa vida ordinaria, hubo unas semanas que no caben en ninguna categoría ordinaria, que no tienen explicación que me satisfaga completamente, y que sin embargo son tan reales en mi memoria como el olor del primer tinto de la mañana o el peso de una herramienta bien equilibrada en la mano. He pensado muchas veces si debía haber actuado diferente. Si debía haber ido al padre Cipriano antes, la primera vez que don Jacinto me dio la advertencia. Si debía haber escuchado lo que los viejos llevaban décadas diciendo, en lugar de clasificarlo como superstición de gente que no había tenido mi educación. La respuesta es obvia, y es que sí, debí haberlo hecho. Pero los hombres como yo no actuamos diferente hasta que la realidad nos obliga a hacerlo. Y la realidad en ese caso fue contundente. Lo que aprendí en esas semanas es algo que no cabe en una frase sencilla, pero voy a intentarlo de todas formas. El conocimiento que se transmite de generación en generación sin escribirse en ningún libro, ese conocimiento que vive en las advertencias a medias y en las frases que se cortan antes del punto, no es ignorancia disfrazada de misterio. Es la destilación de la experiencia de mucha gente durante mucho tiempo. Y descartarlo porque no tiene la forma que uno reconoce como conocimiento válido es exactamente el tipo de error que parece inteligente en el momento y que después, cuando uno está de pie a las 3 de la mañana con una escopeta frente a algo que no debería existir, según todo lo que aprendió, se revela como la decisión más costosa que tomó en su vida. Guarden eso. No de mí, de todos los que lo dijeron antes que yo y no fueron escuchados. Y ahora les hago una pregunta que quiero que piensen de verdad antes de responder. ¿Ustedes creen que hay cosas en este mundo que existen precisamente porque la mayoría de la gente decide no creer en ellas y que esa incredulidad es exactamente lo que las hace más peligrosas, no menos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Si esta historia les llegó, si sintieron algo mientras la escuchaban, si en algún momento se les pusieron los pelos de punta, denle like y suscríbanse al canal. Hay muchas más historias esperando ser contadas.